Bienvenidas y bienvenidos al Mausoleo de los Horrores, espacio dedicado a dar voz a aquellas historias paranormales o inexplicables que a la mayoría de nosotros nos ha tocado vivir. Historias en las que no sabemos exactamente qué fue lo que vimos, escuchamos o pasó, pero nunca se nos va a olvidar cómo nos hizo sentir aquella experiencia, ya sea miedo, confusión, angustia o calma. Lo que sí sabemos es que eso que sentimos fue real. Y ya que estamos aquí, permítanos acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia para transportarnos directo a cada sitio donde toma lugar cada una de las historias. Y la primera historia de esta noche nos fue compartida por Erasmo Carrillo, quien nos escribe desde Nuevo León, México. Y lo que nos cuenta es lo siguiente. Durante la mayor parte de mi vida laboral he trabajado en la industria musical. Mi trabajo consiste principalmente en ayudar con la producción de canciones y hablar con mis contactos para promocionar algún proyecto, aunque ahora ya no es tan frecuente. Al inicio de mi carrera comencé haciendo de todo, desde representante, asistente, hasta incluso chofer, y precisamente cumpliendo una labor similar es cuando me ocurrió esto que estoy por contarles. En ese entonces yo trabajaba en Nuevo León, México. Sin embargo, a veces me tocaba viajar a estados cercanos para acompañar a los músicos en sus eventos y asegurarme de que no les faltara nada, así como cobrar el dinero restante a los promotores. En fin, hubo un evento en Piedras Negras, Coahuila, lugar que queda a unas 5 o 4 horas en carretera de donde yo me encontraba. En esa ocasión, a mí no me tocaba asistir. Sin embargo, por algún malentendido en la logística de mi trabajo, tuve que lanzarme de improviso, y es que yo llegué cuando terminó el evento, por lo que solamente me aseguré de que los músicos regresaran con bien y de que pagaran el restante los involucrados. Solamente estuve 2 horas ahí cuando me regresé. Cabe señalar que únicamente iba acompañado de mi hermano, por lo que solamente él y yo tomaríamos el camino de regreso en una camioneta vieja que tenía. Eran alrededor de las 2 de la mañana cuando entramos a la carretera. Sabíamos que por lo menos haríamos 4 horas de viaje debido a que no había tráfico, pero no podríamos llegar en menor tiempo. Mi hermano se quedó dormido después de la primera hora, algo que en lo personal no me molestó, debido a que ya me había tocado conducir en varias ocasiones ese recorrido y de alguna manera era relajante para mí. De pronto, pude ver cómo a lo lejos se acercaba una luz blanca por en medio de la carretera. Esta luz estaba invadiendo los 2 carriles. Yo le aventé las luces, es decir, prendí intermitentemente las luces de mi camioneta para avisar a quien venía que había alguien más del otro lado, en este caso, yo. Sin embargo, no obtuve respuesta. Aquellas luces seguían sin orillarse. Además, algo que me pareció extraño es que es sencillo distinguir cuando son 2 luces de cualquier tipo de automóvil, y en este caso era una luz inmensa y muy intensa que se acercaba rápidamente. Mientras más nos acercábamos, más temía por mi vida. Pensé que era inminente el impacto, por lo que traté de esquivar la luz y esperar lo mejor, pero en cuanto nos cruzamos, pude ver y sentir que esa luz pasó entre nosotros, es decir, pasó en medio de la camioneta. Inmediatamente miré por el retrovisor para ver qué era lo que acababa de pasar y, nuevamente, solo vi aquella luz blanca. Sin embargo, en cuanto avanzó apenas unos 100 metros o menos, se impulsó en una línea recta perfecta hacia el cielo, a lo cual
Yo solamente veía totalmente impactado ante toda la situación, y aquella luz finalmente desapareció. Continué manejando, analizando todo cuando apenas pasaron unos 10 minutos y entré a una cortina de lluvia. Ya saben, de esos fenómenos en los que de un lado está totalmente seco y en otro hay una lluvia torrencial, algo que si bien ya había presenciado anteriormente, en esa ocasión me sorprendió un poco. Avancé otros 15 minutos bajo aquella lluvia, cuando, de pronto, se terminó de golpe, así como había empezado. Esto debido al mismo fenómeno que comenté anteriormente. Es como si hubiera manejado bajo una sola nube con lluvia. En ese momento despertó mi hermano, a lo cual miró a la carretera y me dijo: «Pues qué tan rápido venías, ya vamos a llegar». Y fue ahí cuando me percaté de que, en efecto, ya estábamos adentrándonos a Nuevo León. Rápido miré el reloj y habían pasado ya casi 2 horas, algo que era totalmente imposible a la velocidad que venía. Traté de explicarle a mi hermano, pero no me creyó. Pensó que en realidad venía manejando a una velocidad descomunal, aunque yo nunca había sido de conducir así. Cuando llegué a la casa, traté de explicarme una y otra vez cómo es que había recorrido aquella travesía en tan pocas horas, sin lograr dar con alguna respuesta, claro. Tiempo después, debido a mi trabajo, volví a hacer el mismo viaje, pero aquel incidente nunca se repitió. Nunca volví a ver aquella luz blanca, ni tampoco hice menos de 4 horas de viaje. Incluso una vez en la que lo intenté, pero me detuve a unos cuantos kilómetros, ya que era realmente muy peligroso manejar a una velocidad tan alta, al menos en esa carretera. He visto películas en las que se hablan de abducciones extraterrestres y cosas así. La verdad, no recuerdo mucho de aquella noche, pero me aterra pensar que mi hermano y yo fuimos víctimas de algo así. Vámonos con la segunda historia de esta noche, la cual nos fue compartida por Virginia Rosendo. Hace mucho salí con un novio el cual solía llevarme a todas las reuniones familiares, por lo que me tocó conocer a todos los familiares por parte de su mamá y de su papá. La razón de esto es porque adoraba a sus primos, los cuales eran de la misma edad y habían crecido juntos la mayor parte de su vida. En una ocasión, una de sus primas llevó a un chico con el cual estaba saliendo. Él recién se había graduado como piloto y había comenzado a trabajar apenas un año atrás, por lo que, dado la rareza de esa profesión, comenzamos a bombardearlo con preguntas. Por supuesto que este tema era muy interesante, hasta que, finalmente, uno de los primos preguntó: «Oye, ¿y qué es lo más raro que has visto piloteando?». A lo cual todos nos quedamos callados, ya que había sido la pregunta más interesante que alguno de nosotros habría hecho. No sé cómo no se me había ocurrido hasta ese entonces. Por lo que en sintonía guardamos silencio y lo miramos atento esperando su respuesta. Aquel chico suspiró y nos dijo que es un tema muy común entre pilotos, y él comentó que si no habías visto algo, en algún momento te tocaría, y en efecto, nos dijo que también era escéptico a esos temas, o que tal vez estaba demasiado ocupado piloteando que nunca se había preocupado por eso, hasta que le pasó lo que voy a contarles. En su último año acudiendo a la academia, ya era común que los aspirantes pilotearan, pero acompañados de un instructor, por lo que cuenta que en una mañana, en la cual le harían unas pruebas, subió junto con su acompañante para medir sus aptitudes. Todo iba bien, había un buen clima, ya estaba acostumbrado a volar e incluso se llevaba muy bien con su instructor,
por lo que tras pasar las pruebas, aprobando los puntos que se le pedían, decidió pasear por los aires un rato más. Esto, obviamente, con la aprobación de su superior, por lo que se elevó un poquito más y salió del rango establecido. Dijo que la vista era increíble. Ayudaba mucho que la academia estuviera fuera de la ciudad para poder contemplar fácilmente los paisajes majestuosos que le ofrecían esa altura. Todo iba excelente, hasta que, a lo lejos, pudo observar una figura blanca frente a ellos. Él decidió continuar y acercarse, a pesar de las negativas del instructor, ya que tenía la curiosidad de saber qué era aquello. Nos dijo que era un cilindro totalmente blanco, que no sabría qué otra descripción darle y que esa sería la más acertada. Se encontraba inmóvil en los cielos y las nubes lo tapaban por debajo, de manera que solo se podría observar de frente a la altura a la que ellos se encontraban. El instructor comenzó a hablar por la radio dando la descripción del objeto. En ese momento ambos ya estaban algo alterados, ya que, como se imaginarán, a pesar de que los pilotos estén medianamente acostumbrados a eso o mentalizados a que algún momento podrían toparse con algo así, no dejaba de ser algo extraño o nada común ver algo así. Les dijeron simplemente que se alejaran, dado que ya habían cumplido con dar las coordenadas y la descripción. Sin embargo, aquel hombre, el novio de la prima, estaba totalmente paralizado. No estaba preparado para ver algo así en esos momentos. El instructor comenzó a hablarle, tratando de sacarlo de aquel estado de aparente trance cuando, por fin, reaccionó y comenzó a dirigirse de regreso. Pero vieron cómo aquel cilindro comenzó a acercarse a ellos rápidamente, hasta que los alcanzó. Y en cuanto estuvo frente a ellos, aquel objeto, dijo que tomó otra forma. Este extraño cilindro se separó y rodeó en forma de espiral a la avioneta hasta que la atravesó totalmente y desapareció. Después de ahí, no había nada más que ellos, por más que buscaran a los alrededores, así que inmediatamente comenzaron a descender y a regresar. Nos dijo que de alguna manera se sentía agradecido que aquel incidente no le hubiera sucedido totalmente solo, y es que a pesar de la forma en la que reaccionó, le tranquilizaba saber que alguien más había visto lo mismo para confirmar su historia. Después, nos comentó que trató de darle seguimiento al caso, preguntando a sus superiores qué había sido aquello o qué habían logrado averiguar con la información que les proporcionaron, pero no le dijeron nada. En cambio, el instructor que iba con él le comentó que es muy común esa clase de avistamientos y que la mayoría de las veces no se tiene una explicación ante esos sucesos. ¿Qué les van pareciendo las historias? Una temática nueva en el canal, al menos de experiencias, ya que del fenómeno ovni solo tenemos un video hasta el momento en el canal. Dense la vuelta, por si les gusta. Por ahora, vámonos con la siguiente historia, la cual nos fue escrita y compartida por César Valencia. Hasta los 21 años vivía en un pueblo cercano a un bosque, el cual era tratado como parque natural y era comúnmente visitado para hacer deporte, caminata, andar en bicicleta o a veces un simple picnic, por lo que era común que lo visitara muy seguido. Sin embargo, durante mi adolescencia, mis amigos y yo solíamos tomar nuestras bicicletas y adentrarnos a las áreas en las que no acudía tanta gente. Y es que tras tanto tiempo acudiendo, encontramos caminos poco a poco o atajos a lugares que no estaban dentro del recorrido del parque, es decir, áreas del bosque a las que no nos permitían el acceso, debido a que lo civilizado del parque no llegaba hasta ahí.
Para nosotros acudir a esos lugares era normal, nos fascinaba, aunque ahora que lo veo en retrospectiva, entiendo lo peligroso que era, pero ya saben, uno como adolescente o como niño nunca mide los riesgos. En fin, la historia que estoy por contarles sucedió en una ocasión que salimos tarde de nuestras casas, y es que estaba justo por anochecer, por lo que cuando llegamos al bosque ya era de noche, aunque siempre trazábamos un camino para seguirlo de regreso, además de traer linternas, brújulas, entre otras cosas que nos fueran a ayudar en el camino. De tanto caminar, llegamos a una zona que estaba totalmente libre de árboles. Era como una especie de círculo en donde solamente había césped bajo el cielo de la noche. Nos acostamos ahí para contemplar las estrellas. Era un muy buen lugar para relajarse un rato, sumándole lo silencioso del bosque y lo despejado del cielo de esa noche, cuando, de pronto, escuché unos pasos caminar entre los árboles. Miré hacia todos lados, pero no había nada, así que lo dejé pasar. Tal vez había sido cualquier animalito que anduviera por ahí, alguna rama que se hubiera caído o cosas así. Pero sí me mantuve alerta. Seguíamos platicando, todos viendo hacia el cielo, cuando escuché los pasos cada vez más cerca. Era claro el sonido de cómo pisaban las hojas y el pasto, y antes de que pudiera decir algo, finalmente escuché un susurro. Pero era en lo que creo yo, un idioma o lenguaje que hasta la fecha no he podido identificar. Diría que eran balbuceos o algo, pero no. Aquellos intentos de palabras para mi cabeza sonaba como si estuvieran diciendo algo sin dificultad en pronunciarlo, pero, les repito, nunca supe qué idioma sería. Simplemente les dije a mis amigos que era hora de irnos. Otro de ellos comenzó a decir que había escuchado algo extraño. No se atrevió a decir qué era y yo tampoco, por lo que nadie puso en tela de juicio el hecho de regresarnos. Nos adentramos nuevamente al bosque, luego de haber recogido las pocas cosas que habíamos sacado de nuestras mochilas. Íbamos por el camino de regreso cuando, de pronto, vimos cómo justamente en aquella zona, la que no tenía árboles, 5 luces iluminaron esa área. Todos vimos completamente perplejos lo que estaba sucediendo. Después, las luces comenzaron a moverse en secuencias sincronizadas, es decir, formaban un círculo, después una fila, giraban y así sucesivamente. Eran varias las figuras que proyectaban todas juntas, hasta que comenzaron a emitir un sonido muy molesto. Era un sonido muy agudo, de esas veces que escuchas como una especie de zumbido, pero este era muy intenso. La intensidad de aquel sonido aumentó, haciéndonos tapar los oídos, y supongo que los demás, al igual que yo, también bajamos la mirada por el aturdimiento de ese sonido. De repente, ese sonido simplemente se terminó de golpe, y al voltear, esas luces seguían ahí, en silencio, simplemente girando sincronizadas. Sin que nadie de nosotros dijera una sola palabra, comenzamos a caminar de regreso a la parte civilizada del parque. Nadie de nosotros decía una sola palabra, y yo tampoco tenía muchas ganas de hablar. A lo lejos aún podíamos ver aquellas luces, y mientras las veíamos, ya un poco a lo lejos, de repente todas se elevaron hacia arriba y desaparecieron inmediatamente en la parte más alta de los árboles. Curiosamente, sucedió justo mientras llegábamos a las zonas que sí pertenecían al parque. Cuando llegamos al pueblo, preguntamos a los demás qué había sido aquello. Hasta ese momento fue que comenzamos a hablar entre nosotros también. Pero nadie supo darnos respuesta. Nos comentaban que no habían visto o escuchado algo parecido.
Al día siguiente seguimos insistiendo con el tema, preguntando por lo sucedido a nuestros papás, familiares, conocidos, amigos, a cualquier persona que conociéramos. Pero, de nuevo, nadie había coincidido con eso que habíamos visto, y como era de esperarse, no daban crédito a lo que nos había pasado. Nosotros nunca fuimos fanáticos de los temas paranormales o de extraterrestres, y hasta la fecha sigo sin ser muy fan de todo eso. Tampoco me ha pasado algo similar, y de hecho este espacio me lo recomendó una prima para contar lo que me había pasado. Pero estoy seguro de lo que vi aquella noche junto con mis amigos. La siguiente experiencia de esta noche nos fue compartida por Karina Reina. Cuando tenía entre 12 y 15 años, pertenecía a los Scouts junto con unos vecinos de mi cuadra, por lo que mi mamá solía llevarnos a todos a las reuniones o a los campamentos que se organizaban. Como conocía a las mamás de los demás, había entre nosotros muchísima confianza. Además, éramos los únicos que contábamos con 2 coches, por lo que mi mamá podía transportarnos sin problemas. Solíamos acampar a las afueras de la ciudad, donde solo se podía acceder por medio de la carretera, así que era un viaje de mínimo 1 hora. En una ocasión en particular, tuvimos que regresarnos debido a las inclemencias del clima, ya que había una llovizna continua que, si bien no era intensa, sí era molesta y arruinaba las actividades que teníamos preparadas al aire libre. Además, el frío era abrumador y había una neblina que nublaba la mayor parte del camino. El detalle, acompañados de la inmensa naturaleza que rodeaba el trayecto. Cuando recién partimos de regreso, nos dimos cuenta de la soledad que inundaba el lugar. Tendríamos que viajar por lo menos 30 minutos hasta llegar a algo de civilización, y si bien mi madre temía por este inconveniente, los demás estábamos más que fascinados por ver lo tétrico del exterior. Cuando íbamos por ese trayecto, vi cómo mi mamá miraba confundida hacia la carretera, hacia el frente, con la mirada un poco hacia adelante y el ceño un poco fruncido, pero no decía nada al respecto, simplemente veía con atención. Por lo que le pregunté si todo estaba bien, aunque ella no respondía. Finalmente miré hacia donde ella estaba viendo y quedé totalmente impactada. Frente a nosotros, a unos 200 metros, se veía algo, como una persona pero con una complexión muy alargada. Conforme más nos íbamos acercando a una velocidad un poquito más lenta, aquella cosa nos miró de frente. Era un ser humanoide totalmente gris, con las manos alargadas y ojos totalmente negros. Parecía estar confundido, como si estuviera perdido o desorientado. Mi mamá, justo cuando ya llegábamos a la altura donde estaba esta cosa, hizo lo posible para esquivarlo, pero aquel ser se abalanzó sobre el carro, aunque sin éxito alguno, afortunadamente, ya que solamente logró ocasionar un golpe menor en el coche. Rápidamente, luego del susto que nos metió aquella cosa, vimos por el retrovisor y pudimos observar que aquello comenzó a correr detrás de nosotros, hasta que, conforme se iba quedando más y más atrás en el camino, perdiéndose en la oscuridad, finalmente se detuvo y huyó para un costado de la carretera, adentrándose en la naturaleza. Todos nos quedamos callados. La situación, muy por el contrario, era para estar completamente alterados, gritando, llorando o qué sé yo. Pero nadie decía algo al respecto. Yo por mi parte quise creer por un momento que aquello fue el típico accidente con un venado. Pero no. Sabía que no era algo así. Finalmente, mi mejor amiga se atrevió a hablar y comenzamos a debatir sobre lo que había pasado, algo que era necesario,
ya que eso alivió la tensión e hizo que nos relajáramos un poco. Ya saben, de esas veces que tienes que hablar de algo para desahogarte o repartirte la angustia de una situación. Dejamos a todos los vecinos en sus casas y al final de la noche, más que asustados, estábamos fascinados por lo que nos había sucedido. Habíamos escuchado tantas historias de los scouts mayores sobre nahuales, pie grande, fantasmas, criaturas que nadie conocía, etc., que añorábamos con tener una experiencia así. Pero ahí no terminó la cosa. Al día siguiente, a las 8 a.m., recibí una llamada de mi mejor amiga. Ella hablaba muy alterada y a una velocidad a la que se le entendía muy apenas, por lo que le dije que se tranquilizara y solamente me dijo: «Enciende la televisión, pon el noticiero local, rápido». Por lo que corrí a la sala de mi casa donde mi madre estaba viendo otra cosa. Tomé el control y le cambié, sin preguntarle. Mi mamá y yo nos quedamos tan atentas y sorprendidas a lo que anunciaban en un noticiero. Resulta que la noche anterior, cerca de la carretera por donde nos encontrábamos, aseguraban que había caído un satélite natural de una empresa de telecomunicaciones y ya se encontraban en la zona recogiendo los restos. Cuando le dije a mi amiga que ya estaba viendo el noticiero, me dijo: «No es cierto, no es un satélite, ha de ser otra cosa, pero nos lo están ocultando». Esas palabras resonaron intensamente en mi cabeza. Le dije que se tranquilizara y le llamaría más tarde. Colgamos y miré a mi mamá, quien por primera vez en mi vida no sabía darme una respuesta. No supo qué decirme, pero tampoco quería que me creyera lo que estaban pasando en las noticias, cuando las dos vimos aquello claramente la noche anterior. Ese día me la pasé investigando sobre el fenómeno alienígena y me di cuenta de que en muchas ocasiones los gobiernos suelen hacer cosas así cuando suceden estos percances conocidos como contactos del tercer tipo. Suelen negarlo y hacerles creer otra cosa a la población, como el famoso incidente en Roswell, en donde sucedió algo muy similar. Me gustaría que abordaran más este tema, ya que desde ahí he quedado fascinada con él, y sé que allá afuera hay más seres de los que nos quieren hacer creer. Y veré si puedo encontrar algún artículo de esa noticia. ¿Y a ustedes les gusta este tema? A mí en lo personal me fascina. ¿Han tenido experiencias de este tipo, paranormales, o alguna situación que les haya causado terror? De ser así, no duden en escribirnos a través de la página de Facebook, el correo electrónico o la cuenta de Instagram que dejamos como siempre en la descripción y en el comentario fijado. Muchísimas gracias por todo su apoyo y cariño hacia su espacio. Recuerden por favor dejar su pulgar arriba si este material ha sido de su agrado, suscribirse para no perderse de ningún video y activar la campanita para recibir notificaciones cada que haya un nuevo video. Pero por si las dudas, por si la plataforma no les avisa, recuerden que subimos videos miércoles, viernes y domingo a las 9 p.m. sin falta, si no hay ningún contratiempo, por supuesto. Muchas gracias por todo su apoyo a través de los comentarios, suscribiéndose y compartiendo este canal que está hecho por y para ustedes. Sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. No dejen de mirar al cielo. Buenas noches.